días. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es funciones reales. Vamos a estar viendo ejemplos, su concepto, ¿verdad? Los tipos de funciones reales, para luego entonces empezar lo que es a resolver problemas con las funciones reales. El día de hoy solamente vamos a estar identificando las funciones, ¿verdad? Y viendo ejemplos para luego empezar con las funciones, por ejemplo, la función afín, las funciones lineales, que son las que se van al siguiente tema, después el límite y luego, ¿verdad? Con derivado. 4 sesiones más, 5 sesiones para estar terminando con eso. Y bueno, vamos a ver lo que en sí es una función, una relación. Iniciamos con el concepto de relación que no es más que si tomamos dos conjuntos A y B no vacíos quiere decir que tienen elementos. Se dice que F es una relación de A en B si F es una correspondencia arbitraria entre los elementos de A y los elementos de B. O sea, una correspondencia es que si, por ejemplo, nosotros decimos al elemento 2, ¿verdad? Le corresponde 4 porque es el cuadrado del 2, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces es una correspondencia. Mientras que la función es toda correspondencia de 1 a 1 entre dos conjuntos numéricos. O sea, a cada elemento de A le corresponde un elemento de B. Y así sucesivamente. Entonces esa es la diferencia entre relación y función. Dar una función es establecer una forma de hacer corresponder un valor y solo uno a cada valor de la variable. Entonces, por esa razón, no debemos confundir relación con función. Entonces, la función por de notación, ¿verdad? Se expresa de la siguiente forma: y igual a f de x, donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Porque como en estos casos, ¿verdad? Siempre decimos, tenemos que ver quién depende de quién, ¿verdad? Si yo les doy valores a x, de cualquier valor, el valor de y va a depender de x. Así que por esa razón se dice que x es independiente y que y es la que depende de x. Entonces, ¿verdad? El campo de variabilidad de x se llama dominio. ¿Cómo decimos eso, verdad? Bueno, todos los valores que puede tomar la función, ¿verdad? X, ¿verdad? X, la variable X es el dominio. Y entonces todos los valores que puede tomar la variable Y es el codominio o rango, ¿verdad? Como se le denomina también. Este es un ejemplo, ¿verdad? De una función. El conjunto tiene elemento y le corresponde un elemento en el otro conjunto. Entonces, dominio y codominio. Aquí estos serían los elementos X y acá sería, ¿verdad? Los Y. O sea, dominio y codominio. Esa es la manifestación gráfica, ¿verdad? De el significado de una función específicamente. Entonces vamos a estar hablando de funciones reales, función constante, ¿verdad? Que es la primera. Luego tenemos a la función idéntica, la función lineal y afín, que la vamos a ver, función cuadrática, funciones polinómicas, función cociente, exponencial y logarítmica. Entonces, vamos a empezar con la constante, ¿verdad? Nosotros tenemos este tipo de gráficas, ¿verdad? Que representa una función constante. F de X es igual a A. Bueno, entonces allí X, ¿verdad? No va a tener un valor que haga que la función cambie, porque va a ser una constante siempre. ¿Qué es una constante? Una constante es un número fijo que no va a cambiar. Por eso decimos que se llama una función constante en la que no depende de ninguna variable y la podemos representar como una función matemática. F de X igual a, por ejemplo, F de X igual a 1, F de X igual a 2 y así sucesivamente. Es un número, ¿verdad? Que no va a cambiar. La función lineal o afín, ¿verdad? Bueno, entre una de las características, ¿verdad? Podemos mencionar que su dominio, el dominio de una función lineal es todos los números, ¿verdad? Reales.
mejor representado como de menos infinito hasta el infinito positivo. El rango, ¿verdad? También es de todos los números R, ¿verdad? Y aquí tiene otros factores como la forma en la que se grafica y igual a mx más b es la forma, ¿verdad? De la ecuación lineal. De esa forma representamos la ecuación lineal. Por ejemplo, nosotros decimos que si nosotros tenemos, ok, dice que y es igual a mx más b. Por ejemplo, yo digo y igual a 2x más 3, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de una función lineal. Su gráfica van a ser siempre así, así, sí, ¿verdad? Forma porque es lineal, ¿verdad? Aquí recto, pues. Así, ¿verdad? Y siempre va a tener esta forma. La ecuación va a tener esta forma. Entonces, esa es una función lineal. También, ¿verdad? Es importante conocer, ¿verdad? Donde M es la pendiente. M es la pendiente es el grado de inclinación de la recta, ¿verdad? La gráfica que se origina es una línea recta. Si M es positiva, la recta inclina hacia arriba. Y si es negativa, entonces, ¿verdad? Hacia abajo. O hacia acá. Hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Así son las funciones lineales. Su gráfica, ¿verdad? Son de esa forma. Luego, ¿verdad? Tenemos una función cuadrática. La función cuadrática, que la función cuadrática es una expresión de la forma ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales. La gráfica de la función cuadrática es una curva llamada parábola. Si a es positiva, la gráfica abre hacia arriba y si es negativa, abre hacia abajo. La ecuación algebraica tiene el 2 como máximo exponente de la variable. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que, ¿verdad? Si escribimos la siguiente ecuación, y igual 2x cuadrado más 3x más 2, esa es una parábola, donde a vale 2, b vale 3 y c vale 2. ¿Verdad? Como es positivo, como a es positivo, a es mayor que 0, entonces abre hacia arriba. Y si hubiese sido menos 2, entonces si a es negativo, ¿verdad? Entonces abre hacia abajo. Entonces, esa es alguna generalidad de verdad de este tipo de funciones. Función polinómica, ¿verdad? Es una función polinómica, ¿verdad? Es de la forma f de x de a a la n, x a la n. A la menos 1, n a la menos 1, ¿verdad? Y x a la n menos 1. Entonces, para escribirlo de una forma, ¿verdad? Legible, entonces nosotros escribimos, bueno, una función polinómica es de este ejemplo. Esa es una función polinómica. Su dominio, ¿verdad? Es igual a todos los números reales. Y su rango o codominio también es igual a números reales, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de una función, ¿verdad? Polinómica. Entonces, por esa razón, es importante que leamos la teoría para conocer y diferenciar cada tipo de función. Ahora vamos a ver la función cociente. La función cociente no es más que la función racional. Es una función de la forma f de x igual a p de x
sobre Q de X. P de X y Q de X son polinomios. Y, claro, Q de X siempre tiene que ser distinto de 0, porque la división entre 0 no existe. Entonces, por esa razón, D tiene obligatoriamente que ser distinto de 0. Entonces, la función racional no está definida para valores de X en el cual la función Q de X, que es la que está abajo, se hace diferente de 0. Entonces, siempre, ¿verdad? Que nosotros trabajamos con ese tipo de función, lo primero que hay que hacer es analizar esa parte de abajo. La función cociente, por lo general, ella tiene una forma de gráfica. Vamos a hacer la gráfica aquí, para que tenga un bosquejo, ¿verdad? Vamos a ponerle función cociente. ¿Verdad? Tenemos el plano inclinado, aquí el plano. Por lo general, ella se grafica así. Y acá, ¿verdad? Donde por aquí pasa una recta A, deja, ¿verdad? Entonces, se llaman asíntotas. Entonces, esa es la gráfica de una función cociente, ¿verdad? Es un cociente, por ejemplo, f de x es igual a x cuadrado menos 3, x más 2. Esa es una función cociente. Ok. Luego viene la función exponencial. La función exponencial es una función de la forma a, f de x igual a la x, donde a es mayor que 0 y a es diferente de 1. Cuyo dominio son los números reales y el rango son los reales mayores que 0. Entonces, la gráfica que se obtiene es una curva ascendente si a es mayor que 1 y descendente si a está entre 0 y 1. Entonces, la función exponencial, ¿verdad? Quiero ver aquí una pequeña gráfica, ¿verdad? Exponencial. Así nosotros tenemos, ¿verdad? Ellas van así. Si a es mayor que 1 y si es menor que 1, entonces viene así, ¿verdad? A es menor que 1, ¿verdad? Y, ¿verdad? Como se escribe f de x a la x. Entonces, este tipo de gráfica, apenas que veo este tipo de gráfica, yo identifico, esto es una función exponencial, ¿verdad? Eso debemos ser capaces de reconocer qué tipo de función es cuando vemos la gráfica. Luego, vamos a ver lo que es la función logarítmica. Logarítmico. Los logaritmos son un campo bien extenso, pero solamente vamos a ver qué quiere decir, ¿verdad? La función logarítmica, cuál es su concepto y cuál es la gráfica. Es una función inversa a la función exponencial, ¿verdad? Es de la forma logaritmo de x en base a, ¿verdad? Donde a es mayor que 0 y a es distinto de 1. Siempre esa condición. La gráfica que se obtiene es una curva simétrica a la función exponencial. Entonces, la función exponencial, ¿verdad? Su gráfica era de esta forma. Y la otra era así. Ahora, ¿verdad? Estas van a ser así, ¿verdad? Y la otra viene así. Esta es logarítmica. Y esta es exponencial, ¿verdad? Entonces, esto sucede cuando a es mayor que 1 y esto sucede cuando a es menor que 1. Entonces,
Apenas yo tengo sus datos, yo puedo identificar cómo va a ser mi gráfica, ¿verdad? Para obtener lo que estoy buscando en este caso, dependiendo de lo que sea. ¿Verdad? La función irracional es una función que contiene raíces, ¿verdad? O una expresión algebraica que se llama radical. Por ejemplo, es una función irracional. Las funciones trigonométricas, ¿verdad? Ya son unas que también se le llama circular. Y ellas son las que se definen por una aplicación de una razón trigonométrica a distintos valores de la variable independiente. Por ejemplo, coseno de x, seno de x, tangente de x. Esa es una de las principales, ¿verdad? Identidades, ¿verdad? O de razones trigonométricas. Entonces, todas esas, ¿verdad? Las funciones trigonométricas tienen una forma diferente de factorizarse. Entonces, siempre es importante, ¿verdad? Leer este cuadro informativo que nos dan allí con la explicación, el concepto y los ejemplos de cada función. Por ejemplo, la función idéntica que, bueno, poco se habla, ¿verdad? Si yo tengo plano, bueno, no salió exacto como queremos, ¿verdad? Pero vamos a intentar a ver si nos sale más. Ok. La función idéntica es aquella que su gráfica es la siguiente. Ya pasa por el origen y es simétrica, ¿verdad? Valores para acá, mismos para acá, mismos para allá, igual para acá. Por ejemplo, si aquí yo tengo el número 2, 2 aquí, 2, 2, 4, 4 aquí, 4, menos, ¿verdad? Menos, menos. Es simétrica. La parte de arriba es como si lográramos una hoja cuadrada, una hoja que la hemos cortado de forma cuadrada. Y nosotros, por ejemplo, al abrir la página, ¿verdad? Que es simétrica. Que es simétrica, ¿verdad? Que es simétrica, ¿verdad? Esta parte es igual a simetría. Entonces, esa es la función idéntica. Entonces, ese es otro tipo, ¿verdad? Importante también. Si en algún momento se nos llega a presentar un ejemplo de esa parte. Entonces, la actividad formativa que está allí es más que todo, ¿verdad? Analizar la definición asociada con el término correspondiente y localiza dicho término en la sopa de letras. Funciona de la forma f de x igual a b a la x. Bueno, yo busco acá y dice exponencial. Bueno, voy a buscar en la sopa de letras exponencial. Esa es una forma, ¿verdad? ¿verdad? Encontrar ese tipo de problemas. Entonces, las funciones lineales, ¿verdad? La próxima clase vamos a estar viendo lo que es la función lineal y afín, ¿verdad? La explicación del mismo, en sí del mismo término, ¿verdad? Bueno,
Las funciones lineales, nosotros vamos a seguir haciendo funciones lineales, vamos a hacer las gráficas, ¿verdad? Obtenemos los cálculos, hacemos tablas, sacamos la tabla de valores y construimos las gráficas, ¿verdad? Con escalas, con reglas, ¿verdad? Con su regla. Si tenemos la función, ¿verdad? Vamos a sacar la tabla de datos y con la tabla de datos hacemos la representación gráfica en la página, en la parte en la parte de los cálculos, ¿verdad? Luego vamos a estar viendo lo que es en sí las aplicaciones de las funciones lineal y afín. Un poco, ¿verdad? Dirigidas hacia el área que estamos trabajando. Dos ejemplos que están allí, pueden irse los leyendo ya desde ya para que tengan, ¿verdad? Una idea de eso. Y bueno, luego de eso viene el límite de una función, que es un tema más elaborado, y donde hay bastante cálculo. Entonces, por esa razón, debemos, ¿verdad?, ir trabajando con la mayor disposición. Los problemas de funciones lineales, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo la función lineal f de x igual a 3x más 1. Bueno, por lo general siempre le va a aparecer una tablita aquí que dice XY. Siempre yo voy a dar valores aquí. Por ejemplo, cuando es 0, ¿cuánto vale Y? Porque acuérdense que f de x es igual a y. Es lo mismo. Cuando vale 0, f o y, f de x o y vale 1, ¿verdad? Porque reemplazo aquí y me queda 1. Si vale 1, ¿qué sucede? Bueno, 3 por 1, 3 más 1, 4. ¿Qué sucede cuando es 2? Bueno, 3 por 2, 6 y 1, 7. ¿Verdad? Bueno, eso es positivo. Hacemos una leve representación. Y decimos, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dice que cuando vale 0, está en 1 aquí. Cuando vale 1, cuando x vale 1, y vale 4. O sea, aquí. Y cuando vale 2, vale 7. Más o menos por aquí. Y este sería por aquí. Entonces, al trazar la gráfica, y dice que con 2 puntos yo puedo trazar una gráfica. Una recta. ¿Verdad? Es una recta, ¿no? Porque aquí no haya salido recta, no quiere decir que no sea una recta. ¿Verdad? Entonces, pasa por aquí. Hacia acá. Esa es la función 3x más 1, ¿verdad? Entonces, esa es la gráfica de la función lineal. Con la función lineal, ¿verdad? Yo voy a graficar, ¿verdad? Hago mi tabla de valores y voy a realizar esto. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x más 2, por ejemplo, x, y. Cuando tomo el valor de 0, x, y vale 2. Cuando vale 1, sería 1 más 2, 3. Cuando vale 2, ¿verdad? 2 por 2, 4. Y 2, o sea, 2 más 2 es 4. Entonces, bueno, voy a hacer mi plano. Dice que cuando vale 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cuando x vale 0 aquí, y vale 2. O sea, está ubicado aquí. Cuando vale 1, vale 3. O sea, está por aquí.
Y cuando vale 2, vale 4. Acá. Y entonces vengo yo y trazo mi recta, ¿verdad? Y ahí está. Esa función que está allí es la representación de la gráfica y igual a x más 2 o f de x igual a x más 2. Y eso sería todo lo que tenemos que hacer a la hora de hacer la representación de una función lineal. Entonces, allí tienen dos problemas para resolver. Y la actividad sumativa que está allí, que es la que voy a colocar, ¿verdad? Y esa es la representación, hacer bien, ¿verdad? X y Y, ¿verdad? Decir, bueno, si cuando X vale 0, Y vale tanto. Cuando vale 1, vale tanto. Si vale menos 1, vale tanto, ¿verdad? Por 2 puntos yo puedo trazar la gráfica, pero por lo menos debo hacer 5. 5 valores para corroborar que la recta está pasando por donde debe ser. Así que de esa forma ¿verdad? Yo verifico. Entonces sí está pasando por los puntos restantes, entonces está correcta. Así que eso es lo que tenemos que hacer en este caso, ¿verdad? Luego